Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Osvaldo Mondragón Aguilar. Soy estudiante de prepa en línea C. Estoy en el grupo M14S4G5-077. Soy estudiante del equipo número 3. En esta ocasión estoy haciendo la presentación de mi actividad integradora, materia organizada. Aquí nos piden que expliquemos el nivel químico de la materia y sus 4 niveles. Vamos a empezar con nuestro primer nivel, que son las partículas fundamentales. Estas la componen los quarks y los leptones, que son los constituyentes fundamentales de la materia. Especies de leptones se unen para formar electrones y especies de quarks se unen para formar neutrones y protones. En la física es la ciencia que se encarga del estudio de este ámbito junto con el nivel atómico y subatómico. En nuestro siguiente nivel, el 2, encontramos las partículas subatómicas, ya las mencionadas anteriormente. Estas se encuentran en el núcleo y en las órbitas atómicas. Los quarks no se encuentran aislados en la naturaleza, sino agrupados en hadrones, grupos de 2 mesones o 3 quarks como principales componentes. En el núcleo encontramos a los protones y los neutrones. Por su parte, los leptones se unen por pares para formar las partículas subatómicas que rodean al núcleo. La principal de ellas son los electrones. En nuestro tercer nivel tenemos lo que son los átomos. El átomo es el tercer nivel. Un átomo está formado por un núcleo que contiene protones y neutrones y que son el componente más pesado del átomo y por los electrones que giran alrededor del núcleo. En este nivel, el átomo de cualquier elemento ya presenta las características propias de este elemento, que es un peso atómico, puntos de ebullición y condensación, capacidades de combinación, por mencionar algunas. En nuestro cuarto nivel tenemos las moléculas, que están formadas por una asociación de átomos que interactúan entre sí mediante enlaces e interacciones químicas. A partir de la diversidad de átomos que existen, se pueden formar distintos tipos de moléculas con diversas funciones en la naturaleza. Las moléculas se clasifican en inorgánicas, como son el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, y en moléculas orgánicas como las proteínas y la glucosa, que son de gran importancia en el metabolismo y están presentes en muchos de los alimentos que ingerimos. En esta actividad también nos piden que escojamos una molécula y la representemos mediante una maqueta. Yo escogí la molécula del dióxido de carbono. Se me hizo importante por todo lo que está generando hoy en día en nuestro ambiente, en nuestra naturaleza, en la Tierra. De hecho, el dióxido de carbono, hay que decirlo que es un gas incoloro, denso y poco reactivo. Forma parte de la composición de la troposfera, que es una capa más próxima a la Tierra, de la atmósfera, claro. A temperatura y presión normal, el dióxido de carbono es un gas incoloro no inflamable, aunque en la atmósfera terrestre es mucho menos abundante que el nitrógeno y el oxígeno. El dióxido de carbono es un ingrediente importante de esta. Una molécula de dióxido de carbono está formada por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. El balance del dióxido de carbono es sumamente complejo por las interacciones que existen entre la reserva atmosférica de este gas, las plantas que lo consumen en el proceso de la fotosíntesis y el transferido desde la troposfera a los océanos. Ya había comentado anteriormente, se me hizo muy interesante tomar esta molécula, este elemento químico del dióxido de carbono por lo que representa. El aumento del contenido de este dióxido de carbono que se está experimentando actualmente en el componente principal del cambio climático global. Debemos de dejar de lanzar CO2 a la atmósfera o el calentamiento de la Tierra será irreversible. Aunque también digo, hay más usos dentro de que podemos utilizar el dióxido de carbono. Por ejemplo, se utiliza como agente extinguidor, elimina el fuego en los incendios. Esto por lo regular muchos de los extintores lo llevan dentro. Por ejemplo, en la industria alimenticia se utiliza para hacer bebidas carbonatadas, no sé, refrescos, cervezas, el dichoso gas que nosotros le llamamos las burbujitas. En la agricultura pues se utiliza pues de cierta manera también como abono.
En el efecto invernadero, por ejemplo, el efecto invernadero evita que una parte del calor recibido desde el Sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la Tierra en lo que se conoce como efecto invernadero. Existe una cierta cantidad de gases de efecto de invernadero como el CO2 en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la Tierra, pero en la debida proporción. Vuelvo a repetirlo, muchas veces este pues hacemos de más y nos está afectando. Bueno, esto es lo que tengo como mi tarea del dióxido de carbono en mi maqueta. Pues estoy representando, como nos dice, que está integrado por lo que es por lo que es carbono y dos de oxígeno. Esta es una molécula en maqueta de lo que es la molécula del dióxido de carbono. Esta es mi presentación para mi actividad integradora. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes.